Tiali, neno toca lilica el tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la tercera casilla de la 14ª trecena, el tonali J Malinali, 3 hierba. Recuerden que estamos en una trecena, la trecena 6 Quintli, en donde el regente es el señor Xipe Totec, ese que es capaz de quitarse la piel, quitarse lo viejo y mostrar la fuerza de su tona. O también podemos decir que Xipe Totec es esa nueva piel que nos vamos a poner para asumirnos en un personaje nuevo, porque la vida es cambiante. En esta vida todo es temporal, nada es permanente. Vamos creciendo, vamos ganando sabiduría, y si no, pues qué chiste tiene la vida, ¿cierto? Bueno, pues Malinali es un signo muy interesante porque está representado por una quijada que está descarnada, es decir, ya se despojó de toda esa carnalidad, de toda esa vida transitada, la vida transitada ayer, antier, anteayer. Hoy vamos a estar ante un nuevo comienzo cuando el sol alcance su cenit. Vamos a hacer esa hierba que crece aquí de este maxilar descarnado, que miren, este es un hueso de burro, una quijada de burro, y está muy bonita y me encanta porque aquí en la cuenca del Papaloapan, en Tlacotalpan, por ejemplo, esto es un instrumento musical. Este hueso descarnado tiene los dientes flojos y miren, ¿ya vieron cómo suena? Suena como un chicahuastli. ¿Recuerdan el chicahuastli? Ese bastón que trae Xipetotec y que hace sonar porque ya viene la temporada de que la tierra está cargada, lista para empezar a que germinar las semillas y darnos el fruto. Entonces vamos a celebrar la fuerza del cultivo a través de este instrumento que representa hoy el chicahuastli. Vamos a decir, señor Xipetotec, déjame caer desde la montaña, quiero ser cascada, déjame olvidar los malos ratos, quiero ser canto florido, déjame renacer como esa estrella que ha caído y es parida por la tierra nuevamente. Déjame brotar en florescencia amarilla como el maguey cuando se despide. Déjame volar cual Tlojtli, el gavilán, en mis sueños tan puros, tan propios, tan vivos. Hoy voy a sonreír como una flor, no solo con los labios, sino con todo mi ser. Hoy yo mismo renazco cuando el sol alcance su cenit en Jay Malinali. Y Malinali tiene como regente a Pachtecat, el señor de la medicina, dualidad de Meyagual. Él nos enseña todo lo que tenemos que aprender de las plantas, de las flores, esas flores que nos nutren, que adornan, que nos inspiran, que tienen un aroma delicioso, que nacieron allá. El aroma de las flores nació en el Mictlán. ¿Ven cómo la vida y la muerte están conectadas? La vida se nutre de la muerte y la muerte es la que genera un renacimiento. Así que vamos a celebrar esta conexión, vamos a vivir con conciencia de muerte. Pacteca también es dualidad de Meyagual y él nos enseñó a trabajar esa sustancia, esa savia de la planta que se extrae del mismo corazón de la planta y que nos nutre el maguey. Bueno, pues Pactecat es la medicina. Hoy Pactecat te habita, así que tú también eres tu propia medicina si cambias tu manera de pensar, si cambias tu manera de sentir, si agarras tus emociones y las pones en orden y decides cómo van a trabajar en función de lo que es para ti salud y bienestar. El renacimiento es como un susurro de vida que emerge del silencio de la sequía. La señora Chalchutlicue es la que viene en el numeral 3 y ella es ese río que fertiliza la tierra. Viene acompañado de Tlocli, esta ave que tiene mucha garra, que también es una representación de esas aves que alcanzan grandes alturas y que son solares. Entonces, este renacimiento es un brote nuevo, es una promesa de esperanza. Así como las plantas que una vez marchitas se visten de verde, el espíritu humano también renace tras las tormentas de la adversidad, recordándonos que al igual que la naturaleza, siempre hay un ciclo de resurgimiento y renovación. Y eso lo vemos con Xutecutli, que es el señor de la noche y que fue ese gran fuego alquímico que transformó a Nanahuatzin y a Tecistecat en soles. Así que hoy estamos llamados a transformarnos, a resurgir como soles a partir de la fuerza alquímica de Xutecutli. En cada hoja que florece se escucha el eco del eterno retorno, un recordatorio de que la vida siempre encuentra su camino, incluso después de los inviernos más duros. La vida nos da experiencias y esas experiencias hay que aprender
a compostarlas para ganar sabiduría. Les voy a contar un relato y espero que les guste, que habla de esto, de la esencia de Jay Malinali. El renacimiento de Xochitl. Xochitl, una mujer madura de espíritu fuerte, caminaba por el bosque después de las intensas lluvias. Las hojas brillaban con un verde vibrante y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores recién abiertas. Sin embargo, su corazón estaba cargado de pesares. La vida le había enseñado a perder padres, hermanos, amistades, sueños, incluso parte de sí misma. Mientras avanzaba por el sendero, se detuvo ante un viejo tronco caído, cubierto de musgo. Observó cómo, a su alrededor, pequeñas hierbas comenzaban a brotar de la madera muerta. La imagen la cautivó. La naturaleza, en su infinita sabiduría, mostraba que de la muerte surgía la vida. Las raíces de esas plantas se aferraban a lo que una vez fue, transformando lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Jay Malinali susurró para sí misma. 3, equilibrio, renovación, Xipetotec, Meyagual, Pactecat, Chalchutlicue. Continuando su camino, Xochitl llegó a un claro donde el sol brillaba intensamente. Allí, cerca de un hormiguero, algo llamó su atención. Una quijada de burro completamente descarnada yacía al rayo del sol. Las hormigas habían hecho su trabajo, dejando solo los restos de lo que fue una vida. Al acercarse, Xochitl notó que los dientes de la quijada, al estar sueltos, producían un sonido leve. Un eco que resonaba como el chicahuastli, el bastón del dios Xipetotec, ese que portaba en las antiguas imágenes del libro viejo de su abuela, que le contaba a menudo las historias que había ahí. Con curiosidad, tomó la quijada entre sus manos. Al hacerla sonar, un sonido vibrante llenó el aire como un canto ancestral que despertaba la tierra. En ese momento sintió una conexión profunda con el ciclo de la vida y la muerte. El eco de la quijada resonaba en su interior, recordándole que al igual que el dios Xipetotec, ella tenía la fuerza para hacer brotar esas semillas que habitaban dentro de su ser. Mientras el sonido reverberaba, Xochitl cerró los ojos y permitió que la música la envolviera. En su mente las imágenes de su vida comenzaron a danzar, los momentos de alegría, las pérdidas que la habían marcado y el anhelo de renacer. Cada nota que emanaba de la quijada la guiaba hacia un entendimiento profundo. La muerte no era un final, sino un espacio donde la vida podía florecer nuevamente. Con el corazón palpitante, se sentó en la tierra fresca, sintiendo cómo la energía de la vida la rodeaba. En su interior comenzó a dejar caer las hojas marchitas de su vida, los miedos que la mantenían anclada, las inseguridades que la impedían florecer y las culpas que la ataban a un pasado que ya no existía. Mientras se concentraba en el ciclo de la naturaleza, sintió una chispa de fuego interno encenderse en su pecho. Era el fuego de Xiuhtecutli, recordándole que tenía el poder para transformar su dolor en fuerza. Al abrir los ojos, el paisaje le pareció más brillante y lleno de posibilidades. Se levantó con la determinación de renacer como lo hacían las hierbas en el tronco muerto. Regresó a casa con una nueva perspectiva, lista para cultivar su jardín interior. Xochitl comenzó a explorar nuevas pasiones, a rodearse de personas que la inspiraban, a redescubrir su propia voz. Tocó su jarana, tocó la quijada de burro que había encontrado. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, al igual que las plantas que después de una tormenta se levantan hacia el sol. En sus momentos de duda, se sentaba en su jardín y recordaba la quijada, el sonido del chicahuastli resonando en su corazón. Comprendió que la vida es un ciclo de muertes y renacimientos y que siempre hay espacio para lo nuevo. Con cada hoja
que caía, su corazón se llenaba de luz, y con cada flor que brotaba, su risa resonaba como un canto de alegría. Así, Xóchitl se ha convertido en un símbolo de transformación, una mujer que ha aprendido a emular el renacer de la naturaleza. Su vida está llena hoy de equilibrio, de pasión, de certeza de que siempre hay un mañana, un nuevo comienzo donde la muerte se convierte en vida y el pasado se transforma en sabiduría. Al son de su jarana, con su quijada, redescubre su canto, ese eco de vida que resuena por siempre y que resonará hasta el final de sus días dentro de su corazón. Y nuestro canto para Jay Malinali, por si tú quieres apropiártelo, es el siguiente. Oh Jay Malinali, hierba del renacer, de la muerte brotas, nos enseñas a crecer. Tres como el equilibrio, fluyes en el tiempo, en tus raíces profundas hallamos nuestro aliento. De un hueso descarnado, la vida emerge, renueva nuestros corazones en cada viaje. Eres la sangre que corre, la pasión que nos guía, en el fuego interno encontramos la vida. Tlochtli gavilán en el cielo resplandece, ilumina el sendero donde el alma se mece. Con tus alas de luz nos conectas al sol, en el ciclo eterno encontramos nuestra propia flor. Chalchutlicue, en aguas de calma nutres nuestras esperanzas, apaciguas nuestras esencias. Cada hoja que cae es un canto a lo nuevo. En el suelo fértil florece nuestro corazón como un credo. Oh Jay Malinali, en tu danza sagrada nos enseñas que el dolor es parte de la jornada. Con paciencia y amor encontramos el camino y en cada transformación renace nuestro destino. Celebremos hoy en Jay Malinali nuestra esencia divina. Seamos esta hierba viviente en cada corazón, que el espíritu cante, que el cielo se llene de nuestro fulgor, de nuestro aroma, de nuestra fortaleza. Jay Malinali es nuestra conexión con esta riqueza que nos da el Tonalpohualli. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Malinali, la oportunidad de retornar reverdecido. Mi cuerpo es la montaña que se viste colorida, señal prodigiosa de buena ventura. Soy el verde de las hojas del maíz, de las pencas del maguey, la belleza que engalana los campos colmados con vida. Soy un tesoro, un regalo de natura. Hoy fluyo como Chalchutlicue, río cargado de mariposas. Mi espíritu arde con la fuerza de Xutecutli. La medicina de Pajtecat me despierta. Hoy yo mismo soy fuerza creativa, flor y canto. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tibota! A sonar, como este hueso que miren, todavía nos da mucho, mucho para cantar.